Muy buenos días, ¿cómo están? 8 de la mañana y estamos comenzando Agenda Económica, edición AM, para comenzar esta jornada. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, día viernes 7 de marzo, cerrando la semana. Feliz viernes para todos, esperamos que tengan un buen descanso este fin de semana y que cierren la semana de la mejor manera también. Nosotros les entregamos los datos que hay que saber para comenzar este viernes. Vamos a ir de inmediato a nuestra revisión de indicadores. Claro, partimos con los datos del día, los más importantes que deben manejar para comenzar esta jornada en materia económica y financiera. Con una bolsa de comercio, la de Santiago, que ayer cerró al alza, 0,51% de ganancia para el indicador selectivo local, el IPSA, donde destacaron las acciones de SQM en su serie B, más de 2,3%, Lipigas subiendo más de 2% y SQM en su serie A, 2,2% entre las acciones al alza. Fuerte caída tuvo CGE nuevamente, que cayó 5% en la sesión de ayer en la Bolsa de Comercio local. El dólar, por otra parte, está en 926 pesos el día de hoy. Así va a comenzar esta transacción de la semana. Son los menores niveles desde octubre para el tipo de cambio. Es un precio bien bajo en ese sentido, en el contexto de los últimos meses. Durante toda la semana se ha visto una caída y se consolida entonces ya acercándose incluso a los 920 pesos como uno de los puntos de resistencia a la baja. Por otra parte, la UF para hoy tiene un valor de 38.753 pesos. Nos vamos ahora a revisar otros indicadores también en materia de los mercados a nivel internacional. Standard & Poor's, la bolsa de comercio en Nueva York, en Wall Street, ayer tuvo un retroceso de 1,78%, bien fuerte en una semana volátil. Ha habido caídas bien puntuales, fuertes, otras alzas y recuperaciones parciales, pero en el raya para la suma, la semana va a cerrar en negativo. No solo en este indicador, el Dow Jones y Nasdaq en Wall Street también cayeron y a esta hora están a la baja. Las bolsas también en Europa, caída fuerte en Alemania de 1,6%. El cobre, por otra parte, está en $4,77 la libra. Una leve corrección a la baja, pero va a cerrar la semana también con ganancias, probablemente el metal rojo, que es uno de los factores que explica en parte por qué el dólar también está cayendo acá en Chile. Y por último, el petróleo subió nuevamente en la sesión de hoy, está en transacciones todavía el petróleo WTI, que es de referencia para Chile, $67.14 la libra. Bien, y nos vamos ahora 8:03 a revisar los titulares de los medios nacionales. Siempre echamos un vistazo a los temas que están marcando pauta en los medios escritos y comenzamos esta revisión con Diario Financiero, que nos muestra en su portada antecedentes respecto al apagón que se vivió la semana pasada acá en nuestro país, en buena parte del territorio nacional. ISA Interchile prevé que la investigación interna por este evento que generó la falla esté disponible en el segundo trimestre, dice Diario Financiero. Esta es la empresa que está a cargo de la línea de transmisión donde se origina la falla que luego derivó en el apagón a nivel total, por lo tanto este reporte es muy relevante. Mientras tanto, Transelec contradice la versión del coordinador eléctrico, asegura que la caída del software SCADA no impidió la recuperación del servicio. Y un poco más abajo, en materia política, aparece la fotografía de Evelyn Matei, que ayer presentó a su equipo programático y el plan de acción inmediato. Y en materia económica aparece destacado este asunto con el sello en seguridad y duplicar el crecimiento. Ese es el objetivo que se ha planteado Evelyn Matei en su programa, en un plan que ha definido como de acción inmediata, medidas rápidas que pueden implementar y cambiar las cosas en el corto plazo, en lo que se propone la candidata de Chile Vamos en esta carrera presidencial que ya empieza a tomar más sustancia también en la medida que surgen algunas propuestas. Y otro tema para destacar, Elec Metal será la primera inversión industrial chilena en Kazajistán, un destino bien exótico. Allá va a desarrollar una planta de bola de molienda, es lo que destaca también Diario Financiero en su edición de hoy. 8:05, nos vamos ahora a Diario Pulso. Revisamos también las noticias que trae hoy el suplemento de economía del diario La Tercera, destacando también este informe que ha entregado ISA Interchile para explicar las razones del apagón. Rechaza que la falla en su línea de transmisión haya sido responsable del apagón total, una de las conclusiones también de este informe preliminar. Mientras tanto, el coordinador eléctrico denunció a Transelec y a otras 154 firmas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ojo, porque este tema está en desarrollo, pero ya se van delineando de alguna forma cómo los argumentos de cada una de las partes pueden explicar lo que ocurrió el martes pasado. Otro de los temas destacados también, Costanera Center, Parque Arauco Kennedy, Plaza Vespucio, los tres malls con más ventas, destaca en Pulso en materia
de Negocios. Y por otro lado aparece WOM también ahí en la fotografía de Christian Bannister, el llamado tío WOM, que encabezó esta empresa, que vuelve a la compañía ahora después de recibir el respaldo para salir de su proceso de reorganización. El capítulo 11 en Estados Unidos, él celebra el regreso de WOM, esta empresa de telefonía móvil. 8,6, terminamos esta revisión con el diario El Mercurio, la portada de Economía y Negocios, el cuerpo donde se tratan estas materias precisamente, con un antecedente bien interesante que trae en su portada respecto al futuro de Dominga. El proyecto minero y portuario, tan controvertido en el último tiempo, pasa a Santiago. El primer tribunal ambiental de Antofagasta se inhabilitó frente a los nuevos recursos y de esa forma entonces el destino de esta iniciativa queda en manos ahora del Tribunal Ambiental acá en Santiago, como destaca precisamente en su titular. El segundo tribunal entonces es el que deberá resolver las acciones contra la resolución del Comité de Ministros. Y es bien interesante lo que explica el Tribunal de Antofagasta. Esos jueces afirman que no pueden pronunciarse nuevamente sobre una causa en la que ya han dictaminado. 5 recursos están en revisión de admisibilidad, destaca entonces El Mercurio. 8,7, tenemos noticia de último minuto, jornada de datos económicos importantes. Vamos a ir a revisar de inmediato lo que está publicando el INE, porque estábamos esperando el dato de inflación correspondiente al mes de febrero y ya está publicado en el sitio web del Instituto Nacional de Estadísticas. El IPC para febrero fue de un 0,4%. Eso es lo que está informando hasta ahora el INE en su sitio web con este dato que estaba programado para esta mañana y que marca entonces el cierre de la semana con datos económicos relevantes después de que conociéramos también el IMASEC a comienzos de esta semana. 0,4% entonces fue el IPC para el mes de febrero en comparación al año pasado. Hay una caída porque en febrero de 2024 había sido de un 0,6% y en ese sentido entonces hay una pequeña baja respecto a lo que se había registrado hace 12 meses atrás. ¿Qué destaca en este informe? Las alzas fundamentalmente en las divisiones de transporte, así como de vivienda y servicios básicos, son algunos de los factores que empujaron al alza entonces el IPC. Por otra parte, la disminución de equipamiento y mantención del hogar, otro de los factores también que están incidiendo en este dato. En la encuesta de expectativas económicas de febrero que hace el Banco Central, este documento donde se sondea el terreno y la visión que tienen distintos actores del mercado, se estaba proyectando este 0,4% precisamente. Habían algunos que proyectaban más, otros menos, pero la mediana era de 0,4%, así que está dentro de lo esperado, no hay sorpresas y eso siempre es bueno porque son precisamente los datos que rompen las expectativas principalmente, los que pueden generar algo más de ruido. Pero por ahora entonces tenemos un dato que estaba dentro de lo esperado por el mercado. ¿Qué significa este 0,4%? Que estamos llegando a un 4,7% de inflación acumulada respecto a los últimos 12 meses. Y es una buena noticia, así que uno lo ve en comparación con el dato de enero. ¿Se acuerdan que en enero habíamos tenido una sorpresaza con ese 1,1% que se había registrado en el IPC? Bueno, ahora estamos volviendo a un cauce, entre comillas, más normal. Ese 1,1% de enero fue absolutamente anormal y por sobre lo esperado, por cierto. Ahora estamos entonces llegando a un 0,4% y reencauzándonos de alguna forma. La segunda buena noticia es que la inflación acumulada a 12 meses baja. En enero había sido 4,9%, ahora estamos en un 4,7%. Así que también esa es una buena noticia. Y viendo algunos detalles bien específicos, hay que destacar dentro de las divisiones cuáles fueron los productos que variaron más su precio en febrero. Arriendos presentó un aumento mensual de 1,1%, destaca el INE. La gasolina subió 2,3%. El pan, fíjense que también subió 1,9% en febrero. En el año, en este 2025, ha acumulado un 4,2% de alza. Y por otro lado, también el gas licuado consignó un crecimiento de 2,5%. En lo que va del año, un 4,1%. Eso es lo que llevamos a la fecha. El transporte aéreo nacional, por otra parte, registró un descenso mensual. Buena noticia en ese contexto de vacaciones, 14,4%. Y los gastos comunes también cayeron 2,1%. Son entonces los productos destacados en este boletín que entrega el INE a esta hora de la mañana. Datos bien interesantes entonces. Partimos la mañana con información de primera hora
0,4% la inflación durante febrero, 4,9% el acumulado, 4,7% el acumulado en los últimos 12 meses. Bien, 8:10 minutos, avanzamos, seguimos con otras informaciones y nos vamos a revisar noticias respecto al balance que ha hecho la Empresa Nacional del Petróleo en su reporte respecto a los resultados 2024. Está en una situación súper favorable. ENAP, que completó 4 años seguidos con rentabilidad positiva, ha generado utilidades la Empresa Nacional del Petróleo, y ayer Julio Friedman, el gerente general de ENAP, estuvo aquí en Agenda Económica en la edición PM a propósito de estos resultados. Son más de 400 millones de dólares los que se habían registrado en 2023 en ganancia, y de esta forma entonces la compañía estatal reportó otros 408 millones de dólares en 2024. Es una muy buena noticia porque impacta también desde el punto de vista de los niveles de deuda que tiene esta empresa, que ha logrado reducirlos sistemáticamente gracias a estos buenos resultados. Escuchemos qué fue lo que dijo el gerente general en el balance que hizo ayer aquí en CNN Chile. Bajar la deuda. En los 2 últimos años la hemos bajado en 1.000 millones de dólares, así que la baja de la deuda sigue siendo un objetivo importante. Por otro lado, fortalecer lo que hemos denominado la excelencia operacional. Después de todo lo que se ha hablado con el plan de gas a precio justo, ¿fue un error haberlo hecho? Mira, en ese sentido, como ENAP, y aún más después del dictamen de la Contraloría, estamos extremadamente tranquilos como operó justamente el gobierno corporativo el año 2022, es decir, nuestra ley establece que ENAP puede apoyar políticas públicas, pero que sin embargo tienen que tener una contraprestación por el eventual daño económico que se le haga. Y así actuó el directorio en esa época. El tema de gas a precio justo es un tema del pasado, totalmente cerrado y sacramentado. Bien, 8:12, vamos a seguir con otro tema para profundizar también en el rol que está jugando el Servicio de Evaluación Ambiental a nivel nacional, que ha estado en el centro de la atención y de varias noticias a propósito, por ejemplo, de la situación del proyecto minero Dominga, del que ya le contábamos. Están varios recursos presentados respecto a su desarrollo. Son 5 recursos que están en tramitación, un proyecto que ha demorado más de 11 años y que para muchos es el reflejo, así lo han planteado distintas organizaciones, de los niveles de demora de la tramitación ambiental en nuestro país y de cuál es el desarrollo de estos procesos. Cuestionamientos que apuntan en parte al Servicio de Evaluación Ambiental precisamente. La directora del servicio, Valentina Durán, estuvo ayer en CNN Prime analizando varios temas y entre ellos también su mirada respecto al desarrollo del proyecto minero y portuario Dominga. Escuchemos qué fue lo que dijo en conversación con CNN Chile. Mira, lo importante es que aquí hay un marco institucional. Yo tengo la tranquilidad de que el marco institucional se está cumpliendo y que cada uno está haciendo su labor en ese marco institucional. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar, como siempre se dice, que las instituciones funcionen. Pero técnicamente la última palabra en la hay distintos escenarios, distintas cuestiones que pueden pasar. También otra cosa importante, porque supuestamente los fallos se cumplen. Lo importante es que los fallos se cumplen. Entonces pueden pasar distintas cosas, pero ya, porque hay distintas acciones que están presentadas en este momento. La apuesta del Comité de Ministros ha sido presentar un recurso de casación para que lo resuelva la Corte Suprema. Ahí estaba la visión de la directora nacional, quien también abordó otro tema a propósito del corte de luz de la semana pasada. Reflotó la urgencia por el desarrollo del proyecto Quimal-Lo Aguirre. Es una línea de transmisión enorme que va a conectar la región de Antofagasta con la región metropolitana y que va a significar una inversión de más de 1.500 millones de dólares. Muchos atribuían que el corte de la semana pasada en parte se podía deber a la demora de este proyecto. Sin embargo, la directora de servicio descarta que haya un retraso en el desarrollo de esta iniciativa y menos uno atribuible a la tramitación ambiental que está en curso. Escuchemos qué dijo Valentina Durán. Es un proyecto que, si todo va rápido, podría aprobarse a final de año, por ejemplo, pero depende de los plazos que se tome la empresa también en contestar eventualmente. O sea, va preguntas. Más de la mitad del proceso. Sí, yo diría que sí. ¿Y a fin de año podría? Podría eventualmente, dependiendo de los tiempos que se tome la empresa, dependiendo también de lo que puedan demorar los procesos de consulta a pueblos indígenas, pero diría que en general es un proyecto que va con un muy buen trabajo por parte del sector público, por parte de los titulares, con una muy buena participación también ciudadana, con observaciones serias. El titular del proyecto realizó algunas modificaciones al proyecto, lo cual implicó hacer un nuevo proceso de participación ciudadana para que no hubiera denegación de la posibilidad de participar. Así que diría que va de manera muy fluida, no hay ningún retraso.
Bien, 8:15. Momento de irnos a una pausa en esta revisión de agenda económica. Al regreso vamos a estar conversando con la economista del Banco BCI, Francisca Pérez. Analizamos los detalles del dato de IPC conocido esta mañana, 0,4%. Corte y volvemos. Con 20, estamos listos para seguir la revisión aquí en Agenda Económica AM y vamos a analizar el dato de inflación que conocimos esta mañana, 0,4% fue lo que reportó el INE. Vamos a profundizar en este tema y para eso estamos en contacto a esta hora de la mañana con la economista principal de BCI Estudios, Francisca Pérez. ¿Cómo está, Francisca? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el contacto. Bueno, Francisca, 0,4%, ¿es una buena o una mala noticia desde el punto de vista de la inflación? Bueno, era lo que nosotros estábamos esperando, teníamos ese dato. La inflación del anual fue un 4,7, entonces, que es un poco menos de lo que tuvimos en enero, ¿cierto? Que había estado en 4,9, disminuyó. Pero hay que tener en cuenta que hacia adelante de lo que quedan en los próximos meses, esta inflación va a fluctuar entre el 4,6 y el 4,9, ¿ya? Vamos a tener inflaciones altas, ya por lo menos hasta julio, septiembre. De acuerdo. Entonces, puede ser que sea una buena noticia porque era lo que estábamos esperando, pero al final del día vamos a tener inflaciones altas. Así que sí, hay que estar acostumbrándose a esos valores de nuevo. Francisca, ¿y eso se debe en particular al dato de enero, que fue un salto gigante por sobre el 1%, o hay algo más? Sí, parte de eso tiene mucho que ver con el dato de enero, que hace que la base con respecto al año pasado haya subido mucho, entonces es muy fácil tener variaciones anuales en torno al, como te decía, al 4,5, al 5%, pero igual de todas formas cuando uno ve los datos mensuales están un poquito sobre el promedio histórico, ¿ya? Hay presiones todavía sobre los datos y eso lleva a que estos datos sean un poquito sobre el promedio histórico. No es que estén fuera de lo normal, pero están como un poquito más inflacionarios de lo que uno debería esperar si pensamos pre-pandemia, ¿no? Claro. Francisca, ¿y en febrero en particular hubo factores que explicaran con más fuerza este dato de 0,4%? ¿Algo que les llame la atención en el informe y en los datos que conocimos esta mañana? Bueno, en realidad no tanto, estuvo bastante en línea con lo que estábamos esperando. O sea, vestuario y calzado aumentó bastante, que tiene mucho que ver con el tema de escolares, ¿cierto? Ajá. También transporte aumentó mucho por vacaciones. Entonces, en realidad no nos llama tanto la atención, sino que cuando uno suma de a poquito cada ítem, subió un poco más de lo que el promedio aumenta. Porque como estuvo en línea con lo que esperábamos, en realidad no nos sorprende lo que ocurrió, está súper en línea todo, entonces en realidad el dato en ese sentido, cada ítem no nos sorprende. De acuerdo. O sea, al final del día es el promedio histórico, que está por arriba un poco del promedio histórico. Exacto, y que puede explicar entonces esta fluctuación que tú mencionabas entre 4,6 a 4,9 para los próximos meses. Una pregunta en todo caso que ronda, Francisca, es si la inflación en definitiva se ha quedado más tiempo del que se esperaba en el mercado acá en nuestro país, si ha sido más persistente. ¿Cómo ves tú eso en la tendencia general, Francisca? Bueno, sí, parte de esa mayor persistencia de la inflación tiene que ver con lo que ocurrió con tarifa eléctrica del año pasado. También el año pasado, en promedio, el tipo de cambio, ¿cierto?, del peso chileno estuvo más alto que el promedio del 2023, ¿ya? Entonces eso hace que la inflación haya sido también mayor. Y para este año partimos también con un tipo de cambio más alto que el del año pasado y en promedio también va a ser el tipo de cambio, nosotros creemos que va a ser mayor que el del año pasado. Entonces eso va a llevar también a que la inflación este año se mantenga también un poquito más elevada que lo que vimos el 2024. Por eso vamos a tener estos meses con inflaciones cercanas a 5%. Y después de septiembre, por un tema también de base de comparación, va a haber una caída fuerte y vamos a lograr llegar en torno a un 4,5 hacia fin de año.
De acuerdo. ¿ya? Entonces, están estos temas dando vuelta que impulsaron mucho la inflación Ujú. y que todavía pueden haber efectos de segunda vuelta, ¿ya? Sí. Que se van sintiendo como de a poquito, ¿cierto? Por eso, como te decía, lo que estamos esperando es que la inflación mensual sea un poquito más de su promedio histórico y tiene que ver también con efectos de segunda vuelta. Ujú, con este proceso de ajuste, digamos. ¿Cuánto puede durar esos efectos, Francisca? Mira, en realidad lo que uno debería estar esperando es que esto fuera de a poco y que ya hacia finales de año los efectos ya no se deberían ver tanto, ¿ya? Ujú. Y a medida que también la economía se va recuperando y el consumo se va recuperando, eso también ayuda a que las empresas puedan traspasar de manera más simple los precios, ¿ya? Hacia las personas. De acuerdo. Entonces, más o menos hacia fin de año ya deberíamos dejar de ver estos efectos de segunda vuelta. Ajá. Francisca, lo último, en una mirada un poco más amplia, esta semana tuvimos ahora el dato de inflación, este 0,4%, a comienzo de semana también el dato de IMASEC. En esa película más completa, ¿cómo ves tú el escenario entonces con el que está comenzando la economía este año y cómo crees tú que puede determinar al Banco Central en el curso de la tasa de interés también? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Claramente la economía empezó en buen pie este Ujú. año, más que seguro durante el primer trimestre vamos a ver buenos números, excepto febrero, ¿cierto? Febrero ahí vamos a ver un número más cercano a un 1,5 en IMASEC por el apagón, pero también porque el año pasado fue bisiesto, entonces ese día más te añade mucha actividad, ¿ya? Claro. Pero en general el primer semestre va a ser un buen primer semestre. Ujú. Y después hacia fin de año vamos a ver un poquito menos de crecimiento, pero de todas formas igual vamos a crecer sobre el 2%, entre un 2,3 y un 2,5 va a ser el crecimiento de este año. Y eso sí, como te decía, Ujú. añade un poco de inflación. Lo que hay que también ir revisando es qué tanto crecen los salarios reales, que eso también añade inflación. De acuerdo. Entonces el Banco Central va a estar bastante atento a cómo se va desarrollando los traspasos de los salarios a los precios, los traspasos de tipo de cambio a los Ujú. precios, y creemos que este año va a ser bastante más cauto en respecto a la baja de tasas, ¿ya? Bien. Nosotros estamos viendo solo una baja de tasas para este año, Ujú. que debería ser, claro, más a mediados hacia finales de año. De acuerdo. Vamos a ver una pausa larga con respecto a las bajas de tasas. Y que se debería mantener estable en los niveles que está actualmente. Francisca Pérez, economista principal de BCI Estudios, ha estado con nosotros. Gracias por acompañarnos, Francisca. Buenos días. No, gracias a ti, que estés Gracias bien. por el contacto. Chao. 8:27. Cerramos esta edición de Agenda Económica AM. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos CNN Chile Radio.